Tishanikesh, Kimakiol, Tani Wilkesh. Buen día, ¿cómo están? Es un gusto para mí estar nuevamente con ustedes en nuestro viernes literario. En esta semana nos corresponde sugerir y analizar la obra que llevó a Gabriel García Márquez hasta la cúspide de la literatura y lo ayudó a ganar el Premio Nobel de Literatura. Nos referimos a 100 años de soledad. Gabo, en sus inicios, era cronista. Él trabajaba en un periódico y hacía las famosas jirafas. Entonces, de cronista a pasar a ser un gran literato a nivel mundial fue algo que de una u otra manera le costó mucho, y de eso se trata este programa de hoy, analizar la vida de Gabriel García Márquez y el argumento de este libro, para que poco a poco nos sigamos acercando a este maravilloso mundo de los libros. Amigos y amigas, Gabriel García Márquez, en este libro que se llama también El olor de la guayaba, aquí él nos descubre su corazón y nos dice cómo es que él llegó a escribir este sensacional libro. Esta es una saga de la familia Buendía, una saga de 7 generaciones que va sobrellevando la vida en un pueblo que ellos mismos fundaron. Pero antes de entrar de lleno a analizar 100 años de soledad, vamos a hablar un poco de Gabriel García Márquez. Él es abandonado por sus padres en casa de sus abuelos. La abuela de García, de Gabo, le contaba muchas leyendas de fantasmas, le contaba muchas situaciones que sucedían ahí en el Caribe colombiano, y su abuelo le platicaba todo lo que él había vivido en la Guerra de los 1000 días. Esto hace que Gabriel García Márquez tenga esa reserva que muchos de nosotros tenemos en nuestra infancia, pero que no logramos pasarlos a estos libros. En cambio, Gabriel García Márquez, desde los 18 años, siendo él estudiante, a él lo obligaron a estudiar Derecho, pero él estaba con ese gusanito de la literatura y él quería escribir. Entonces, la única manera de que él entre en el mundo de las letras es a través del periodismo. Él era reportero y escribe una crónica de un naufragio que hace que su vida peligre y es enviado a Europa. Es enviado a Europa por el periódico y por el gobierno, pero derrocan al gobierno y este periódico también desaparece. Entonces él empieza a sufrir y allí entonces entra la primera semillita de su libro, que es El coronel no tiene quien le escriba. Y poco a poco él nos va descubriendo cómo en este libro que se llama El olor de la guayaba le preguntaban, oye, ¿de dónde sale la idea de escribir 100 años de soledad? Y él dice, escribir 100 años de soledad fue una salida poética a lo que tal vez me hubiera perjudicado en mi infancia. Entonces todo lo que él vivió en su infancia, en casa de su abuela, en casa de sus tías. De hecho, una de sus tías entra como personaje de este libro, una tía que empezó a costurar su sudario, su mortaja, y cuando termina de costurarlo muere. Y todos estos personajes tan emblemáticos que están en 100 años de soledad, él los recoge de la realidad. Por eso, esa corriente de escritura que él deja después, que es el realismo mágico, nace de la realidad, pero acompañada de esa magia, acompañada de ese misticismo que en muchos pueblos se daba porque todavía no llegaba la tecnología ni la electricidad. Entonces, vamos a hablar ahora entonces de 100 años de soledad, pero nuevamente regresamos a Gabriel García Márquez. Antes de escribirlo, dicen que él da ese giro legendario de que iba a Acapulco con su familia de vacaciones y en una chispa de creatividad e imaginación, él da una media vuelta y le dice a su esposa Mercedes, ¿sabes qué? Ya tengo el nombre de mi nuevo libro. Y se regresa a México, a la Ciudad de México. Ya en ese tiempo él ya vivía en México. Recordemos que él es colombiano, pero por los problemas políticos que estaban en su país, él viaja a Europa y de Europa baja a Nueva York y de Nueva York ya tiene su residencia en la Ciudad de México. Entonces da esa vuelta legendaria y le dice a Mercedes,
tú encárgate de todo lo cotidiano. Un vehículo que él había sacado a pagos, le dice, ¿sabes qué? Empeñalo. En 6 meses tengo listo este libro. Él intuyendo de que iba a ser un libro que se iba a vender. Pero la realidad es que él tardó 18 meses escribiendo este libro. Cuando él terminó de escribirlo, se le entrega a su esposa. Dicen que ese manuscrito, esa carpeta se lo dio para llevarla al correo, porque en ese tiempo por correo se enviaban los textos para que llegaran a las editoriales. Entonces, cuando ya se publica 100 años de soledad y él se da cuenta de que este libro se vendía como salchichas, entonces él ya automáticamente llega al limbo de los escritores. En el año de 1982 gana el Premio Nobel de Literatura con este libro. Entonces, amigos, aquí hay una recomendación. Si ustedes quieren saber algo más sobre la vida de Gabriel García Márquez, lean El olor de la guayaba. Y si también quieren saber dónde está la semillita de 100 años de soledad, la podemos encontrar en una obra que él escribe, el primer libro, que se llama La hojarasca. Muy bien, ahora sí, vamos a hablar de 100 años de soledad, amigos. 100 años de soledad es un libro de fatalidad, de tragedia, de erotismo, de lujuria, de muerte, de fantasmas. Es una saga de una familia que viven y empiezan con un amor prohibido, el amor entre dos primos. Y esto hace que una maldición caiga sobre ellos. Las creencias que existían en esos tiempos era que si dos primos tenían una relación, sus hijos iban a tener al nacer una cola de puerco. Entonces esta maldición los va siguiendo en el trama del libro. Sus primeros hijos nacen de manera natural, pero ahí está entonces el argumento del libro. Ese miedo a la maldición hace que esa soledad sea colectiva dentro de la historia del libro. Dentro de los personajes entrañables de 100 años de soledad encontramos a el coronel Aureliano Buendía. El coronel Aureliano Buendía es el coronel que perdió 32 batallas y que ya en su vejez hacía pescaditos de oro, los terminaba, los miraba y los volvía a fundir y los volvía a hacer. Era un pasatiempo que él tenía. El libro empieza de esta manera y nos captura desde su arranque. Dice así: años más tarde, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en la que su papá lo llevó a conocer el hielo. De esta manera empieza este libro, amigos, que nos va a atrapar. Si ustedes ya les recomendé un libro delgadito como El Principito, luego pasamos al Alquimista, luego a Pedro Páramo, este va a ser un reto, Es un reto porque no es un libro pequeño, es un libro complejo. Este libro nos va a activar la comprensión lectora y nos va a rescatar de ese déficit de atención a la que nos llevan las redes sociales y los dispositivos móviles. Para que nosotros podamos entender este libro, tenemos que concentrarnos, Y esto, independientemente del déficit de atención que vamos a recobrar, vamos a trabajar mucho con la imaginación y la creatividad a la que nos va a llevar Gabo hasta este pueblo llamado Macondo. Otra recomendación, si ustedes todavía no se adentran al mundo de los libros y quieren tener la primera idea de lo que es 100 años de soledad, les recomiendo un éxito de Celso Piña llamado Macondo. Es una cumbia colombiana. Gabo, de hecho, entre sus pasatiempos favoritos estaba escuchar cumbia colombiana. De hecho, cuando él muere, pide que al enterrarlo lo llevaran escuchando este ritmo de cumbia colombiana, del vallenato colombiano. Entonces ahí hay otra recomendación: escuchemos música, amigos, leamos libros y lleguemos hasta ese lugar donde nos quieren llevar los autores que hemos estado analizando. Así que, amigos, esta es la recomendación literaria de la semana. 100 años de soledad es un libro complejo, es un reto, Espero que se tomen este reto de leer este libro. Es un libro difícil,
de entender. Le preguntaban a Gabriel García Márquez cuál había sido su mejor lector o su mejor lectora de 100 años de soledad, y él dice, y está en este libro, él dice, una lectora rusa, dice, yo tengo una amiga en Rusia y me dice que una vez se encontró una viejita copiando 100 años de soledad en ruso, y le preguntaron, oye, ¿por qué haces eso? Le dice, si ya está escrito. No, dice, quiero escribir 100 años de soledad a mano en mi lengua materna para ver al terminar quién está más loco, si el autor de este libro o yo como lectora, dice. Así que esto es el impacto que tienen los libros, amigos y amigas. 100 años de soledad es la recomendación literaria de la semana. Espero que se tomen este reto de leerla y nos vemos la próxima semana. Gracias. De verdad que, maestro, muchísimas gracias por toda esta información que nos ha compartido esta mañana. Y es que de pronto hay autores que, pues por cultura general, hemos escuchado, pero muy pocos nos hemos o se han detenido a leer realmente los títulos de sus obras, ¿no? Tenemos a lo mejor algún bagaje de lo que pudiera tratar uno que otro título, pero creo que la manera en que él lo explica, la manera en la que él cuenta sobre los autores, nos llama a poder, pues sí, tal vez interesarnos a agarrar un título, en este caso de García Márquez, claro, y que te motive a leerlo. La recomendación está hecha, ¿verdad? Solamente falta que ustedes se pongan ahora sí que a escoger un buen tema que les apasione, y por supuesto para que le entiendan mejor y se desarrolle ese cerebro con tanta lectura, porque es real, mucha gente que lee, yo siempre, cuando me encanta escuchar a la gente que lee mucho, porque tiene mucho tema, mucho que platicar, y nosotros podemos hacer eso, pero que nos pesa mucho poder leer. Oigan, nos vamos a ir a un corte, pero antes de irnos